Bien, vamos hoy a ver vamos a hablar del producto y el cociente de la forma polar de la página 9 de nuestro guión. Bien, aquí lo que vamos a ver es una gran trascendencia, como si multiplicamos los números de manera polar nos vamos a dar cuenta de una propiedad geométrica muy importante tanto en el producto como en el cociente, unas propiedades geométricas que lo hacen estos números muy especiales y muy prácticos para el mundo de la investigación, tanto matemática. De hecho, son muy importantes el formalismo complejo para el estudio de la geometría fractal, muy importante en el tratamiento y en las investigaciones de la teoría del caos, y en el mundo de la técnica, de la tecnología y de la física, sobre todo. Concretamente, la aplicación más inmediata es en el análisis de circuitos, sobre todo de corriente alterna. Bien, vamos a la primera parte, que es el producto de complejos en forma polar. Bien, para multiplicar dos números complejos que tiene un módulo m y un ángulo alfa, o argumento, que es el término que estamos usando, y un módulo m' y un ángulo o argumento beta, expresado en forma polar, lo vamos a multiplicar, se van a multiplicar, es que si lo escribimos de forma polar, m, el número complejo de módulo m y argumento alfa, por el número complejo m', argumento beta, va a ser igual. Vamos a verlo el desarrollo, porque aquí, como está demasiado campechano. Voy a hacer un desarrollo más detallado con mi fantástica letra y caligrafía. Fijaos que si yo desarrollo el número de argumento m, perdón, el número de módulo m y argumento alfa, pues sería m multiplicado por coseno de alfa más seno de alfa i. Esto no es ni más ni menos que el número complejo de módulo m y argumento alfa por el número complejo de argumento m' y, módulo m' y argumento beta. Pues es m' que multiplica coseno de beta más seno de beta i. M', beta. Fijaos que aquí está. Ahora, ¿qué tengo? Voy a multiplicar dos binomios. Pues yo no me amargo, multiplico los módulos m por m por m, y ahora pues voy a multiplicar estos binomios tan importantes que hay, pues coseno alfa más seno de alfa i por coseno alfa, beta, más seno de beta i, pues cojo coseno de alfa por coseno de beta. Pues coseno de alfa por coseno de beta. Coseno de alfa por seno de beta i. Coseno de alfa por seno de beta i. Esto es una parte, esto es un número, esto es un sumando imaginario. Ahora, seno de alfa por coseno de beta. Seno de alfa, coseno de beta, que es i. Y pues esto sería otra parte imaginaria. Y ahora seno de alfa por seno de beta i. Pues seno de alfa por seno de beta, y la i está por esta i. Y por i es igual a i al cuadrado, que esto me va a dar igual a -1. Muy importante. Yo ahora cojo y empiezo a agrupar. Pues aquí sería coseno de alfa, coseno de beta, coseno de alfa, seno de beta i, y seno de coseno de alfa, coseno de beta i, menos seno de alfa, seno de beta. Voy a reagrupar los números, las partes reales. Estos dos, como son parte real, los reagrupo aquí. Y el coseno de alfa, seno de beta i, seno de alfa, coseno de beta, lo reagrupo de esta forma, la parte imaginaria, y saco el i factor común. Fijaos que esto, si hacemos un poco de flashback al tema de trigonometría del primer trimestre, pues nos vamos a dar cuenta que esto es coseno de alfa más beta, de alfa más beta o beta más alfa, y esto es ni más ni menos el seno de alfa menos beta. Por lo tanto, aquí tendríamos m por m', el módulo sería la multiplicación de los módulos y el ángulo sería la suma de los dos ángulos. Fijaos que esto es muy importante, y aquí verdaderamente he llegado un poco a emocionarme por la conclusión matemática tan bonita que tiene. He llegado, como muchas veces,
Bueno, no digo la palabra, lo suelo decir en segundo de bachillerato, no le digo la palabra porque me censuráis. He llegado a una situación muy, vamos, de amplia satisfacción. Y ahora os lo explicaré. Bien, este resultado tiene una implicación geométrica, implicaciones geométricas muy importantes, ya que si multiplica un número complejo de módulo L y ángulo alfa por otro número complejo, resulta que el número que tiene por módulo o su longitud multiplicado por otro módulo y el ángulo es igual al suyo girado beta. En esta imagen tenemos el producto de dos números complejos, el módulo, fijaos, que la imagen sería la siguiente. Aquí lo he explicado, le he metido un rollo un poco, ni yo me he aclarado, pues bueno, no pasa nada. Fíjate que aquí este es el ángulo alfa y este sería el ángulo cuando yo multiplico dos números complejos, a raíz alfa, pues aumenta lo que estoy haciendo cuando multiplico alfa y beta, el ángulo, el número complejo aumenta, gira alfa más beta, gira una suma. Esto tiene, y el módulo es el producto de los módulos. En este caso yo estoy multiplicando, si yo multiplicase por un vector 1b, por un vector de módulo 1 y argumento beta, pues lo que tendría es una traslación del vector, una traslación de beta grados o beta radianes. Y esto es muy importante y muy trascendente porque con las multiplicaciones de los números complejos son muy fáciles de operar. Y sin embargo, las traslaciones en el mundo de la geometría son muy difíciles de escribir. Entonces, esto me va a permitir. Gracias a esto, pues me ayuda a hacer análisis de fasores y todo esto en las teorías de circuito. Bien, vamos a ver ahora el cociente de complejos de forma polar. El cociente lo vamos a abordar de una forma muy intuitiva. El cociente, que es lo contrario de la multiplicación. Pues fijaos un detalle que como es lo contrario de la multiplicación, pues para dividir dos números complejos, pues, expresados de forma polar con sus módulos y sus respectivos argumentos, m sub alfa, m' sub beta, pues yo cogería, dividiría los módulos y si en la multiplicación se multiplicaban los módulos, aquí se va a hacer lo contrario, se dividen los módulos. Y si en la multiplicación se sumaban los argumentos, aquí se va a hacer lo contrario, se resta, ¿vale? Fijaos que esto es fácilmente comprobable porque ¿qué es cuando nosotros dividimos dos números? ¿Qué es lo que estamos intentando encontrar? Un número que multiplicado por el divisor me dé el dividendo. ¿Qué pasaría si yo multiplicase el número el cociente, que sería m, por m sub m' beta? Pues si yo lo multiplico, pues vamos a suponer, si yo lo multiplico este número por pues tengo el producto de los módulos m por m' partido de m'. Pues este m con este m se va. El alfa menos beta más beta, pues el menos beta con el más beta me se da. Luego, fijaos que se verifica la propiedad inversa. ¿De acuerdo? Se verifica la propiedad inversa. Luego, este número multiplicado por este me va a dar el de arriba. Por lo tanto, aquí está el cociente. Bien, el cociente de dos números, aquí que tenemos, aquí la trascendencia, que aquí si girábamos antes en sentido contrario a las agujas del reloj, en este caso en el cociente, pues los módulos, ¿qué va a pasar con los módulos? Que van a ser la división, pero en los cocientes, en los ángulos, vamos a girarlo en sentido contrario a las agujas del reloj tantas veces como me lo diga. Entonces, fijaos que estas propiedades geométricas son muy bonitas, son tan bonitas porque verdaderamente estoy muy sensibilizado con ello, porque yo me saqué las oposiciones con el tema de geometría fractal, y la geometría fractal bidimensional pues guarda un papel muy importante, se ha desarrollado gracias al formalismo de los números complejos. Bien, pues vamos a hacer el ejemplo 4. Efectúa las siguientes operaciones y escribe el resultado de forma polar y binómica. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer el A, es 3, el número complejo
de módulo 3 y argumento 45 por el número complejo de módulo 2 y argumento 15. B, el producto del número complejo de módulo 1 y argumento 33, módulo 2 y argumento 16, y por el número complejo módulo 3 y argumento 41, así sucesivamente. Bien, vamos a ir desarrollándolo uno por uno. Bien, aquí estoy multiplicando, vamos a hacer el A, número el 3, si yo multiplico el número complejo de módulo 3, argumento 45, y número complejo de módulo 2, argumento 15, pues ¿cómo sería? Pues va a ser un número que va a tener como módulo el producto de los módulos, 3 por 2, y como argumento la suma de los argumentos, 45 más 15, 60. Es decir, este ángulo, este número complejo, se desplaza 15 grados, que son 60. 3 por 2, 6, 60. Vamos a poner coseno de 60 más seno de 60 y sería coseno de 60 es un medio, acordaos que 60 es uno de los ángulos notables, un medio, y seno de 60 sería raíz de 3. De 2 por 6, pues me va a dar 3 por 3, raíz de 3. Y efectivamente tiene 60 grados y es un ángulo, es un número complejo del primer cuadrante. Vamos a hacer el B. El B es un producto ahora de 3 números complejos. El primero tiene argumento 1 y módulo 33, perdón, módulo 1 y argumento 33, módulo 2 y argumento 16, módulo 3 y argumento 41. Entonces, ¿qué va a ser? ¿Cómo va a resultar el producto de esto? Multiplico como módulo el producto de los módulos, 1 por 2 por 3. Y como argumento la suma de los argumentos, 33 más 16 más 41. Fijaos que esto me da 90. Va a ser el producto sería módulo 6 y argumento 90. Esto es un número imaginario puro, porque si lo representamos aquí, 6 sería la longitud 90 grados. Si lo queréis hacer analíticamente, 6 por coseno de 90, que vale 0, más seno de 90 y, que vale 1. Pues luego aquí 6 por 0, 6 y. Bien, vamos ahora a hacer lo inverso. Ahora vamos a hacer la división de dos números complejos de estos dos números complejos. Uno que tiene módulo 2 y argumento 106 y uno que tiene módulo 1 y argumento 61. Bien, yo cojo qué sería, pues los pongo de esta forma, de la manera más bonita, que me gusta a mí, de forma como si fuese una razón. O fracción, pero sabéis que las fracciones, si los números no son enteros, pues no puede ser fracción. Va a ser un número que va a tener como módulo la división de los módulos y como argumento la resta de los argumentos. Lo aquí sea 2,45. Es decir, 2 por coseno de 45 más seno de 45. Ángulo del primer cuadrante está en la bisectriz. 2 por raíz de 2 partido de 2. Raíz de 2 partido de 2 y pues sería raíz de 2 más raíz de 2 y. Y este es el resultado que me da. Vamos al siguiente, al D. Bien, aquí era el número complejo de módulo 9 y argumento 37 dividido entre el número complejo de módulo 3 y argumento 97. Pues, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser un número que va a tener, aquí lo pongo de manera como si fuese una razón, 9, 37, 3, 97, y va a ser como argumento, como módulo la división de los módulos y como argumento la resta de los argumentos. Va a ser 3 menos 60. Fijaos que aquí sería, si lo dibujas, es un ángulo del tercer cuadrante, del cuarto cuadrante, que va a ser aquí del cuarto cuadrante, menos 60, y aquí sería 300. 360, aquí sería 360 de 60, 300. Entonces aquí coseno de 300 más seno de 300 y pues sería coseno de 300, que es coseno de 60, y seno de 300 es menos coseno de 60, menos raíz de 3 partido 2, y yo aquí lo cojo, los 3, y me da esto. Bien, vamos al siguiente, vamos a ver el siguiente punto, que es esto de la ley de Moivre. Vamos ahora a la teoría de la potenciación de complejos en forma polar.
Es decir, cuando yo un número complejo lo elevo a una potencia n. Lo más ideal, pues ya. En principio no conocemos el desarrollo del binomio de Newton. Si conociésemos el binomio de Newton, de maravilla. Pero no conocemos el binomio de Newton. Y a mí me gustaría que conociese el binomio de Newton para saber las bondades que tiene esta fórmula. Pues yo cojo z elevado a n, pues muy fácil. Transformo el número complejo z en su fórmula polar, es decir, con su módulo y su argumento, y z elevado a n, m, este es el número de módulo m y argumento alfa elevado a n, ¿esto qué es? Este número complejo multiplicado a sí mismo n veces. M sub alfa, m sub alfa, m sub alfa, n veces, pues ¿qué va a ser? Un número que va a tener como módulo el producto de los módulos. Y como argumentos, la suma de los argumentos, pero tenemos que los argumentos son alfa sumado a sí mismo n veces, n por alfa, que es la fórmula de la potenciación, ¿vale? Entonces aquí, pues fijaos que, miraos qué resultado más bonito, si se expresa el resultado en forma polar de la fórmula trigonométrica zn elevado a m sub alfa elevado a n, mn, n sub alfa, pues mn no es ni más ni menos que cuando tú elevas esto, fijaos, mn, esta es la fórmula de Moivre, que me quiere decir que cuando, ¿esto qué quiere decir? Esto es muy importante, coseno de n alfa más seno y seno de n alfa, ¿vale? Esto me quiere decir que coseno de alfa más seno de alfa y elevado a n es igual a esta fórmula. Esto es una gran trascendencia y ahorra muchos cálculos. La fórmula de Moivre ahorra muchos cálculos y nos permite calcular un número complejo sin necesidad de recurrir al binomio de Newton. Es un poco pedante el binomio de Newton, pues lo veréis. Lo deberíais de haber visto el año pasado en cuarto cuando visteis los números combinatorios, pero... Bien, en el caso de números complejos con módulo 1, es decir, m igual a 1, se obtiene la siguiente expresión, es la que yo quiero decir. Cuando tú elevas esto, pues n alfa. La fórmula de Moivre es una forma muy utilizada en el mundo de la trigonometría. Venga, vamos a calcular, vamos a hacer el ejercicio 5. 1 más i elevado a 4, si yo lo multiplico esto de forma analítica 4 veces sería un rollo, menos i más i, menos 1 más i elevado a 30, 1 menos i elevado a la sexta potencia. Vamos a ver cómo se hace esto. Bien, vamos a representar este número, 1 más i elevado a la cuarta potencia. Lo primero que vamos a localizar, vamos a representar el número 1 más i, y lo vamos para saber cuánto vale su argumento, para saber en qué cuadrante está. Porque en el cuadrante que está el argumento, vamos a ver el valor del argumento, ¿vale? Este está en el cuadrante, 1 más i está en el primer cuadrante, por lo tanto su argumento va a ser un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados o 0 y pi medios radianes. Bien, yo voy a calcular el módulo z por su conjugado, a mí me gusta mucho esta fórmula, mucho más 1 más i, 1 menos i, que si hacéis el desarrollo me va a dar de raíz de 2, o la fórmula más familiarizado con el módulo de un vector, componente 1, 1 al cuadrado, ¿qué número multiplicaréis? 1 más 1 al cuadrado, raíz de 2. La tangente aquí, fijaos que cateto opuesto, esto sería alfa, cateto opuesto 1 partido de cateto contiguo 1. Le da verificáis que está bien sincronizado en grados, degree, que es 45. Como está en el primer cuadrante, no hay problema. Luego este número es raíz cuadrada de 2, un número que tiene como módulo raíz cuadrada de 2 y argumento 45. Yo cojo y voy a elevar a la cuarta potencia el número de raíz cuadrada de 2, argumento 45, raíz cuadrada de 2, o 2, un medio, pues es 4 por 45, 180. Y 4, coge 4, 4 raíz cuadrada de 4 es 2 elevado a 2, que es 4. 4 por, será el número que tiene como módulo 4, como argumento 180. 4 coseno de 180, seno de 180 y pues va a ser coseno de 180 menos 1, seno de 180, 0, 0 y luego me va a dar menos 4. Es un número real negativo, con parte imaginaria nula. Bien, vamos a calcular el b,
que es menos 1 más i elevado a 30, cojo, saco mi módulo, el módulo sería z por complejo conjugado, que es cambiarle el signo al 1, que me da raíz de 2, o si quieres, menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado raíz de 2. Bien, fijaos que aquí yo voy a trabajar porque si le das, coge tangente, sería cateto opuesto que vale 1 por cateto contiguo que vale menos 1. Pero si le dais a la tecla del arco tangente o tangente, te va a dar menos 45. Cosa que, es decir, si tú harías este módulo, este ángulo en el cuarto cuadrante, cosa que no me sirve porque si lo hacéis la representación, por eso es muy importante la representación gráfica, está en el segundo cuadrante, es decir, es un ángulo comprendido entre 90 y 180 grados o pi medio pi radianes. Fijaos que aquí yo le doy y me da 45, voy a trabajar con el valor absoluto, me da 45, entonces sería 90 más 45, 135 grados. Y yo con esto cojo y hago, transformo menos i, menos 1 más i, y lo doy raíz de 2, 135 lo elevo a 30, lo multiplico, raíz de 2 elevado a 30 el módulo, y 30 por 135, que si hago esta multiplicación me da 450. Y 2 elevado a 1 medio por 30 sería 2 elevado aquí, 2 elevado a 30 entre 2 y 4050. Yo divido entre 360. Ojo, no tener la ocurrencia, la idea feliz de quitar los ceros. Vamos a hacer la multiplicación por 3 cifras y me va a dar, me da cociente 11 y resto 45. ¿Qué significa esto? Que hacemos 11 vueltas y me quedan 45. Por lo tanto es 2 elevado a 15, porque es 30 partido de 2, 2 elevado a 15, y argumento me va a dar 45 grados. Por lo tanto aquí me va a dar ni más ni menos, yo desarrollo de la forma polar, 2 elevado a 15, coseno de 45, seno de 45i, que el coseno y el seno de 45 son ángulos notables, que son raíz de 2 partido de 2, 2 elevado a 15, raíz de 2 partido de 2, raíz de 2 partido de 2, y pues 2 elevado a 14, raíz de 2, 2 elevado a 14, raíz de 2, y es lo que tengo en el B. Vamos, ya para terminar, vamos al C. 1 menos i elevado a la sexta potencia. Vamos a representar 1 menos i. Si represento 1 menos i, me da un ángulo del cuarto cuadrante, es decir, un ángulo cuyo o argumento que está entre 270 y 360 o 3 pi medios, 2 pi. Aquí sí puedo utilizar, porque aquí yo cojo tranquilamente, sería m, cojo el módulo, componente 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 1, me da raíz de 2, y aquí tangente sería cateto opuesto partido de contiguo, menos 1, partido de 1 me da menos 1. ¿Qué ocurriría si le doy a la calculadora? Me va a dar ángulo menos 45, pero tengo que expresarlo como un ángulo de entre 0 y 360 o 0 o 2 pi radianes. Y esto me da, ¿cuánto me queda? Si aquí resto 45, porque aquí en realidad el menos 45 sería en el sentido 360 menos 45 me da 315. Y aquí ahora 1 menos 1 menos i elevado a 6 sería raíz de 2. Sería un número que tiene como módulo raíz de 2. Como argumento 315. Elevado a la sexta potencia, pues yo cojo, elevo a la sexta potencia el módulo raíz de 2 y 6 por 315 que me da 1890 grados. 2 elevado a 1 medio, 6, que me da, aquí lo hago, 1800, aquí sería 2 elevado al cubo, y 1890. ¿Qué pasa con ese ángulo? Que es un ángulo mayor de 360. Luego, ¿qué pasa? Que estamos dando más de una vuelta. Es lo que se llama en matemáticas es congruente, ¿no? Hago una congruencia. Si yo divido 1890 entre 360 me da 5 y 90. No se me ocurra en ningún momento quitar los ceros. Me da 90, 5, pues aquí sería 2 elevado a 3, 90, fijaos que 90 es un ángulo, lo que es lo mismo, 8, 2 elevado a 3 era el número complejo de módulo 8 y de argumento 90. Por lo tanto, estamos hablando de un número
imaginario puro. 8 coseno de 90, aquí lo tenéis, 8 coseno de 90, 8 coseno de 90 más seno de 90i. 8 coseno de 90, 0 más i. 8i. Pues ya con esto termino y ya la videoclase termina. Un saludo a todos y ánimo, que estamos a punto ya de terminar.